Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde os voy a mostrar cómo podemos ejecutar Simutrans en un PinePhone que está actualmente corriendo Arch Linux ARM y en el cual hemos instalado Simutrans a través de los repositorios de Arch. Entonces, estamos ahora en Foch, en el escritorio Foch, y si intentamos abrir el juego, veremos que nos sale la interfaz, elegimos el pack. Y desafortunadamente, pues hay partes de la interfaz que no se ven, que no están presentes. Entonces, si bien podemos entrar, eh, podemos hacer más bien poca cosilla, ¿no? Así que vamos a cerrarlo y os voy a explicar por qué ocurre esto. Esto ocurre porque estamos usando el driver de X11 sobre Wayland. Y Fox no se lleva muy bien con las aplicaciones que están funcionando en X11. Entonces, podemos añadir la variable de entorno sdl barra baja videodriver y darle el valor Wayland. Si añadimos esta variable y iniciamos Simutrans, más allá de la pantalla de selección de pack, vemos que esta vez Simutrans sí se ha adaptado perfectamente bien a la pantalla. Ahora podemos ver toda la pantalla cubierta de Simutrans, no a pantalla completa, pero sí al máximo de altura. Y vemos los botones que están arriba que antes no se veían. El problema quizás es que los botones de arriba pues no se ven todos, ¿verdad? Y si ahora intentamos abrir una cosa que tenga demasiado mm, ancho, vamos a tener que ir moviendo las cosas para ver lo que hay más allá. Entonces, podemos intentar hacer que el juego funcione en modo ancho. Si giramos el teléfono, ahora el juego se ha rescalado. Y ahora sí vemos todos los botones, hasta el botón de ayuda por lo menos. ¿Vale? Ahora sí podemos ver la pantalla más a lo ancho mejor. A lo alto no se ve ahora entera, pero toda la información que a lo ancho no veíamos ahora la podemos ver a lo alto. Cerramos y aquí es donde se me ocurre, bueno, ¿y qué pasa si, no sé, quiero volver a ver información a lo alto porque esto no lo veo entero? Entonces haremos esto otra vez, pero, oh, ¿qué pasa? El juego crashea. Seguramente no sea un bug en Simultran, sino que sea un bug en bien el driver de SDL de Wayland o bien en Fox, que también puede ser. Pero el caso es que he encontrado una manera diferente, distinta, de ejecutar el juego y que esto no pase. Vamos a cambiar de escritorio y vamos a ir a Sway. Es otro escritorio sobre Wayland que se parece más a i3, al gestor de ventana i3, que a un escritorio normal, sobre todo de teléfono. Porque es un escritorio que gestiona las ventanas en modo mosaico. ¿Vale? Estoy cambiándolo ahora mismo en el ordenador. Start. Estamos ahora ya iniciando sesión en Sway. Ya estamos aquí. Y ahora para ejecutar alguna cosilla, con suerte se nos abre esto. Ahí está. Vale. Ejecutar. Quita el teclado, por favor, que no ve nada. Permite. Sí. Vale, vamos a ejecutar Simutrans.
En principio, como esto pone las aplicaciones en la misma pestaña, vamos a tener que mover Simutrans a, a otro entorno de trabajo. Tengo aquí ya esto puesto para que ahora vayamos al segundo entorno y tengamos solo Simutrans. Y también tengo configurado un gesto que va desde abajo a la izquierda hacia arriba para ponerlo en pantalla completa. No, ese es el teclado. Ajá. Ahora estamos en pantalla completa. Ahora sí estamos haciendo uso de toda la pantalla y no de casi toda la pantalla, como estamos haciendo en FOSS. Ahora bien podemos hacer uso del pack. Y ahora sí que sí, si doblamos el juego hacia el otro lado, por favor. Ahora estamos en modo portrait, lo hemos doblado ya 3 veces. Más veces todavía, bueno, podemos doblarlo todas las veces que quiera, que no se nos va a cerrar. Y ahora podemos jugar normalmente. Podemos abrir cosas, podemos construir cosas. Vamos a construir una pequeña red de carretera. Toma, eso mismo. Y vamos a añadir un depósito. Aquí no se puede. Eh, ahí mismo. Un par de paradas. Ahí y aquí. ¿Vale? Ahora vamos a nuestro depósito. Compramos un Farras Disca y creamos una nueva línea. Usamos nuestra parada 1 y 2 y ya está. Solo tenemos que enrotar el vehículo, arrancarlo y ya debería empezar a funcionar cuando le demos al play porque está parado. Ahora para darle al play habría que ponerlo en modo portrait. Da la vuelta, por favor. Ahí está. Bueno, pero del lado contrario. Y darle al play. Antes no vemos los controles, ahora sí lo vemos y ahora se ha empezado a mover todo. Ahora podemos seguir el vehículo cuando salga. No, sale ya. Perfecto. La farradrisca. Ahora vemos cómo el vehículo se va moviendo. Podemos ir más rápido. Ahí está. El vehículo se mueve y lo estamos siguiendo. Aún así, aunque estemos en modo portrait, en modo ancho, todavía hay algunos botones que nos faltan por ver, que son los botones de control de mapa, los que nos permiten ampliar el zoom del mapa. Y desgraciadamente no podemos hacer uso de ellos porque evidentemente ya no hay espacio para más botones, no tenemos más resolución. Una solución rápida sería usar un packset. Vamos a salir. Ahora vamos a ejecutar Simutrans. Movemos. Ahí, aquí está. Movemos esto a otro sitio. Vete fuera.
y vamos a usar el Packcentric, que es un packset más simple. Y como veis, ahora sí tenemos todos los botones disponibles, porque este pack no tiene tantas opciones como el otro, no tiene tantos vehículos disponibles. Entonces aquí sí vemos todas las opciones de mapa. Tormolino, rotar mapa, rotar mapa, rotar mapa. Muy bien. De todas maneras, como el PinePhone no es un dispositivo muy potente, que digamos, sería incluso más ideal usar esta clase de packset que son más simples y que tienen menos densidad gráfica también, porque no vamos sobra de resolución. Así que esto sería lo ideal para jugar a Simutrans en un móvil como el PinePhone. Bueno, este pequeño experimento ha salido bastante bien y hemos probado que podemos jugar a Simutrans de forma más o menos cómoda en un teléfono que corra Linux con un par de inconvenientes, pero nada que no se pueda resolver. Espero que os haya resultado útil y hasta luego.